Canal 9 BioBio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a Lo que está en juego podcast de análisis político, de opinión, de comentarios y de chismes y de risas y de diversión también. Saluda a quien está junto a mí, Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Muy bien, y de mis alumnos de la Universidad Católica. Ah, sí, la Católica. Me dijeron, profe, gracias por los saludos. Ah, muy bien, muy bien. Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad San Sebastián y director de Asuntos Públicos de Observa BioBio. ¿Cómo está? Muy bien, también quiero mandar saludos a la gente que nos escucha, a Oscar, a Bárbara, a mis tías y sobre todo a nuestros haters. Sí, nuestros bots. Sí, Un besito. ¿Qué seríamos sin ellos? Y Francisco Gatica, quien es director de Economía y Finanzas de la Universidad del BioBio. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, muy contento, con un otoño bien marcado, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Un cambio de clima muy lindo. Sí, pues bueno, acá hablamos de todo, pues de todo y más, total, para el caso, para gustos colores. Para gustos O colores. sea, dicen que somos después 4 todos del mismo lado. Sí, es súper divertido. Sí, Bueno, ¿el problema de qué lado? sí, ¿El problema de qué lado? De primero, claro. Ahí hay que mirar de qué lado. Claro, ¿de qué lado viene el ¿Verdad? Todos comentario? militamos en el partido de la gente acá. Son los que no saben. Sí. Ya. Vamos a hablar de lo que se ha anunciado. Nosotros no alcanzamos a ver la cadena nacional del presidente de la República el miércoles de la semana pasada porque grabamos temprano los miércoles, pero se anunció finalmente, ¿cierto?, este megaproyecto que se llama Ley de Reconstrucción, Ley Miscelánea, y lo cierto es que hoy en la mañana a las 7:30 el presidente lo firmó, va a ingresar al Congreso con varias novedades. Quiero partir por lo del PDG. Se ha anunciado un acuerdo de la bancada del PDG con este plan de alivio clase media, lo que sería una señal bien potente para poner este proyecto sobre la mesa porque se decía que no tenía los votos. ¿Ya? Abramos la conversa por ahí, pero yo antes quiero teledirigir directamente a nuestro economista una pregunta. Se ha criticado el proyecto y el presidente dijo que no le parecían las críticas, pero el reducir los tributos a los más ricos, a las empresas, ¿se traduce en crecimiento? Ah, muy buena pregunta. En rigor no hay una evidencia clara de que eso sea así. En rigor lo que tenemos nosotros es más que nada que en el largo plazo, si hay una reducción de impuestos, puede que tengamos un mayor nivel de crecimiento, pero en el corto plazo no hay evidencia. Lo de la jugada, claro, cuando tú tienes una arca fiscal tan estrecha como la que ha diagnosticado el gobierno, la reducción de los tributos lo que hace principalmente es aumentar el déficit, ¿cierto? Vale decir, tú estás reduciendo los ingresos a una velocidad mayor de lo que te puedes bajar los gastos. Por lo tanto, todo indica de que tú vas a tener un déficit fiscal mayor, porque estás bajando la corriente de ingresos. Los fenómenos de este tipo se ven en el largo plazo y están especialmente asociados a la inversión. Pero la inversión, el marco tributario es un elemento, pero también son muy importantes la productividad, las oportunidades de negocio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay evidencia que te diga eso. Científica que te diga, ¿sabes qué? Bajando los tributos automáticamente tienes crecimiento. No es así. Pasa que estamos, algo que nos debería sorprender, pero pasa que estamos frente a una respuesta muy ideológica, claro, por parte del gobierno, un gobierno que ha sido muy ideológico en lo económico, y yo creo que a nadie lo debería sorprender, por eso lo decía. Pasar el costo total del alza de las bencinas a las personas también es una decisión muy ideológica, muy free market, muy pensando en que no necesariamente todo lo que pasa con subsidios de Estado en general es un estorbo, y además ahora esta intención de disminuir los impuestos, obviamente hay una apuesta hacia el crecimiento, pero como dice Francisco, si uno mira en la práctica uno encuentra pocas veces. De hecho, uno mira Inglaterra, que los últimos 15 años ha bajado sus impuestos un montón y no ha tenido el crecimiento que se esperaba. Porque el crecimiento está asociado a otros elementos que son más nobles, por así decirlo, para decir capital humano calificado, claro, oportunidades de negocio, conocimiento tecnológico, ecosistemas de inversión, un buen marco institucional, entre otros elementos que son lo que compone la teoría del crecimiento. Por lo tanto, el que yo rebaje los impuestos hoy día, claro, se va a traducir en un mayor ingreso en los ricos, porque esa es la caricatura, hay que decirlo, pero no se va a traducir en el corto plazo en que tú tengas un incremento significativo de la inversión. Claro. Y tampoco se va a traducir en que tú saltes el techo del 4% de crecimiento. Hoy de día hecho, estamos en el 2. Al 4%. No, estamos hablando del 2,6, 2,4, que está asociado a otros ciclos. Por lo tanto, estás reduciendo el ingreso, ¿cierto? El gasto no baja a la misma velocidad,
todo indica que Y el costo de la vida. Y el costo de la vida sube una y otra vez, como dijimos. Pero solo agregar una cosita. El primer fin de semana, cuando salió esta reforma, García Ruminot decía, porque a propósito de que no hay plata, que con esto nosotros como fisco vamos a dejar de percibir dinero, por supuesto, que es la bajada del 27 al 23% de impuesto a las empresas de primera categoría. Y él decía que con esto le esperaban al final del gobierno estar creciendo un 4%. No te cuadra. No te cuadra la caja. No da lo claro. No te va a cuadrar la caja. ¿Cómo tú tendrías que tener una tasa de crecimiento del 6% con una inversión pujante como para poder tener con ese marco institucional un arca fiscal equilibrada? Recuperar lo que vamos a perder. Pero todo indica que el ciclo de crecimiento chileno viene siendo bajo de mucho tiempo antes. O sea, nosotros tuvimos un periodo muy, muy bello de crecimiento el primer sexenio del año 90 con Elwin y parte de Frey, donde creciste una tasa del 6%, donde estaba esta cosa de los tigres asiáticos, ¿te acuerdas? Hasta la crisis asiática. Hasta la crisis asiática, los ¿te acuerdas japoneses cuando Roberto Saller dijo, mira, en realidad más que tigres asiáticos somos gatos mojados? ¿Te acuerdas cuando planteó Sí, me esa? acuerdo. Fue una discusión muy, muy sabrosa. Pero luego, después de la crisis asiática y después de la crisis subprime, nuestra tasa de crecimiento ha sido bastante mezquina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que importa no es la tasa, sino la sostenibilidad de la tasa. Claro. Vale decir que yo mantengo una tasa sostenida del 4% en un periodo largo. Eso te asegura el crecimiento. Claro, y además también hay varios economistas, complementando con lo que han dicho acá tanto Francisco como Lucas, hay varios economistas también de derecha que nadie han podido catalogar como marxistas leninistas, como Andrea Repetto o como Ignacio Briones, que han dicho, ojo, esto no se sostiene. Como Pablo Longueira. Sí. Pablo Longueira también, crítico por el tema de las contribuciones específicamente, donde él publica una carta en el Mercurio diciendo, me gustaría poder... Muy buena carta. Muy buena carta, Pablo Longueira. Quiero seguir pagando mis contribuciones, específicamente hacia lo que tiene que ver con campamento Chile sin campamento. Claro. Entonces, es una carta que da no solamente fuego amigo, es una carta además que golpea desde una persona emblemática del gremialismo que, bueno, sabemos que has pasado por un periplo, parece que un viaje en el desierto que también tuvo Pablo Longueira en su momento, recordemos ex candidato presidencial, que está dando luces de querer volver a la política, pero Añejado el roble, me encanta. Sí, pero además no es el mismo Pablo Longueira de cuando fue un precandidato presidencial. Pero ojo, él hablaba del centro social y con esa carta, que yo le invito a la gente a leerla, es cortita. ¿Es cortita? Sí, lo que está diciendo es, ojo, que la derecha igual puede tomar temas sociales, porque insisto, esto es muy free market, muy libre mercado, nos estamos yendo muy al extremo de que hay muchos economistas que dicen, bueno, a mí me gusta una rebaja en los impuestos, no por más crecimiento, no por menos recaudación, es porque conceptualmente yo tengo un tema con los impuestos. Es que ¿sabes qué? Yo creo que, paréntesis, con el tema ideológico, porque todo el discurso que han planteado desde el actual gobierno es que desde que se hizo la reforma en el gobierno de Bachelet, como que dejamos de crecer. Sí. Ese es el encuadre que se está dando. Es reduccionista. Reduccionista, porque en realidad está desconociendo la caída de productividad permanente que nosotros hemos tenido, asociado principalmente en nuestro modelo de crecimiento ha estado intensivo en recursos naturales, siempre lo ha sido. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar mayor nivel de crecimiento agregándole valor a esos recursos naturales? Ese diagnóstico está, pero archi conocido. Lo peligroso acá es que estás vinculando, entre comillas, un ajuste tributario con el tema de la reconstrucción, con varios, un pool de temas. Estás colocando todo dentro del mismo donde saco. la covarianza te indica que no son temas relacionados, claro, ¿ya? Pero que políticamente lo instalan en la mesa con un paquete. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que una decisión hoy día de marco tributario va a impactar a 10 años, va a impactar a 20, incluso el tema de la invariabilidad tributaria. A 20 y tantos años. A 25 años, que en teoría es para dar tranquilidad, te pone una cortapisa en el futuro. Generación completa. Claro, una generación completa. Ayer le escuchaba una entrevista, no recuerdo dónde, a Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, y Alejandro Mico dijo, yo estoy de acuerdo con la disminución del impuesto de primera categoría, siempre lo he estado, no es algo que voy a sorprender, pero que eso tiene que venir con otro tipo de medidas asociadas a impuestos hacia los sectores más acomodados, obviamente que tiene que ver cómo nos vamos logrando ingresos permanentes y constantes a las arcas fiscales para poder pensar que este impacto, porque tú lo me señalabas y lo señalaba el economista, Briones, si es que no me equivoco, dijo, recién quizás en 8 años se podría tener algún tipo de
idea de cómo esto puede ir impactando. Pero además que lo importante no solo pasa por los impuestos, sino que por disminuir los impuestos, sino porque mejorar para aumentar la inversión y para que tenga un beneficio a mediano plazo y a largo plazo, pasa por tomar otras medidas también. Claro. Otros países tienen tasas impositivas mucho más altas, pero tienen plazos para poder implementar proyectos mucho más cortos. Por ejemplo, lo que se ha hecho en celulosa en nuestro país, cuando empresas chilenas se han ido a colocar empresas en Brasil. Sí. A pesar de tener tasas impositivas más altas, no pasa por el impuesto, pasa principalmente por otras cosas. Por un ecosistema. Por un agotamiento en el uso de suelo que yo puedo tener. Porque finalmente industrias como la celulosa o la remanufactura son muy intensivas en suelo. Y sucede que hoy día el suelo que tú tienes forestable está cada día más acotado. Entonces, no puedes sostener una nueva industria con la masa forestal que tienes. Exacto. ¿Cierto? Ahora, volviendo al tema, ¿cuál es el riesgo de tomar decisiones bajo el tema de reconstrucción? El riesgo es que tú, por ejemplo, con el tema de la invariabilidad, le estás cortando la mano técnicamente al manejo tributario a 4 gobiernos más. Claro. Más todavía, pues 6 por 4, 24. Sí. A 5 gobiernos. Hasta una colita. Una colita más, ya 5 gobiernos. Te das cuenta de que puede suceder que tengas un boom, como pasó con el superciclo del cobre, que producto de esta invariabilidad tributaria no puedes recaudar más. ¿No? Bueno, entonces, estás hipotecando un tema que merece una discusión social mayor y política mayor que lo que tú lo pongas en un paquete. El problema, queridos colegas, es que en crecimiento, en economía, en ciencias sociales, en fenómenos sociales, todo es multivariable, multicausal. Y lamentablemente en la época hay una palabra que hoy día está muy de moda, que yo la hablo en clase mucho, que es el frame. El framing, que viene muy de Steve Bannon, que viene muy de Estados Unidos, que es la narrativa con la cual yo puedo explicar y simplificar con sucesos complejos como el crecimiento económico, y lo reducciono y lo convierto en una idea de la mala reforma. La cadena nacional fue la mala reforma de Bachelet, sin decirlo, el mal manejo económico de Gabriel Boric, Chile está estancado, y yo creo que no necesariamente atribuyéndolo así, igual hay un diagnóstico como de que Chile está pasando por un mal momento económico, y de hecho algunos decían que es como cuando uno se va a hacer el examen de sangre y el colesterol le sale alto. No quiere infartar mañana, pero si continúa esa línea probablemente va a ser un tema. Sí. Entonces yo estoy de acuerdo con que hay que hacer algo al respecto al crecimiento económico. Hace rato que lo venimos hablando. Sin embargo, imponer una reforma ideológica y además en el frame de disfrazarla a la reconstrucción, porque ¿cómo vaya a votar en contra de la reconstrucción? Y escondiendo detrás de eso una reforma tributaria. Es muy bueno el caso del colesterol que lo entrega Lucas, porque me llega directamente. A todo. Aleluya, hermano. Todos con rosuvastatina. Sucede que yo puedo medicarme, puedo tomar atorvastatina, ¿cierto? Sí. Para bajar el colesterol. Pero no soluciono el elemento estructural que significa tener colesterol alto, que es una correcta alimentación, ser deportista, cambio de hábito. En rigor, esto sucede lo mismo con el crecimiento. Yo puedo bajar la tasa de impuestos, que es la atorvastatina, pero lo que explica el crecimiento, los elementos fundamentales del crecimiento son capital físico, capital humano, capital tecnológico, capital institucional. Sí. Hay mucha bibliografía sobre esto. Entonces, si no trabajo los hábitos, ¿cierto? No puedo pretender tener un colesterol bajo. El tema es que por eso la reforma tiene cosas buenas. Ahora, pero no puedes meter todo en y aparte el corazón es una reforma tributaria, lo que lo hace aún más combativa. En el fondo aquí nos están vendiendo un salmón tipo, un jurel tipo salmón en una reforma tributaria. Pero además también un problema es que se te está señalando de que este proyecto es clave para la reconstrucción. La reconstrucción la necesitamos los dineros, nos necesitamos ahora, y las posibilidades de tener una retribución a partir de una reforma tributaria es en 8, 10, 12, 20 años más. Además, este es el corazón económico del gobierno. Este es el proyecto económico, y si acá falla, excepto que no va a fallar políticamente, pero esto es como la falla de la reforma tributaria de Gabriel Boric, y lo peor es que condicionan otras cosas, como la gratuidad, o no se sabemos todavía, hay que leer el proyecto, sabemos. La reconstrucción, el tema de hay un subsidio al empleo que igual me parece interesante, y hay otras cosas, pero lo condicionamos todo un tema tan polémico. Yo creo que aquí más allá de lo que nosotros podamos comentar, creo que es clave lo que supimos durante esta mañana luego de la firma del proyecto, y es que el PDG está apoyando con este plan Avance Clase Media en cierta medida el proyecto. Yo creo que fue lo que se negoció, nosotros lo hablamos la semana pasada, el gobierno no estaba negociando con la bancada, estaba hablando directamente con Parisi, y de ahí salió humo blanco. Ahora, yo recuerdo tiempo atrás de personajes como Pamela Giles que criticaban los pactos con la derecha.
¿Qué pasó aquí? No lo sé. Pero hubo algunos diputados, por ejemplo, como el diputado Olivares, que él se cuadró de inmediato con el proyecto, y habían otros que eran más díscolas, pero lo cierto es que hay que revisar el proyecto, pero eso significaría que el gobierno tiene los votos. Ahora, ojo, Sí, solo una clarificación. Que están de acuerdo a apoyar la idea de legislar. Claro. No necesariamente. No inciso por inciso. Exacto, Es pero que ahí eso voy. Porque en algún momento la oposición dijo que esto no iba a avanzar. Claro. Que no Sí. tenía los votos ni Que es lo siquiera. que le pasó a la reforma tributaria. Exactamente. de hecho, estaba corto en lo de 2 Marcel. votos. Sí, Estaban ya cortos tenían 2 votos. 76 votos. Sí. Asegurados. ¿Sí o Asegurados, sí? sí. Asegurados. Entonces, claro, necesitaban 2 más para que se entre la idea de legislar. Y ahora los tienen. Pero ahora Ya lo también tienen. vamos a ver si efectivamente se vota exactamente de esa forma. No, por supuesto Porque- que no va a ser así. No, Pero- pero probablemente sí se Yo creo apruebe que la sí idea se de va a legislar. aprobar la Sí, idea de se va a legislar. aprobar la Se idea. va a Probable aprobar. que se apruebe la Pero idea de cuando legislar. comience el trabajo de comisiones, va a ser la lucha. Y sin además cuartel, que también son las 3 amenazas por comisiones. parte de la oposición de llevar al Tribunal Constitucional. Claro. Ahora- serían 3 comisiones: Hacienda, Constitución y Vivienda. Sí, y si Y es que no pasa eventualmente la educación, cuarta. si le mete el Claro. tema de la De la gratuidad. gratuidad. Entonces, a mayor cantidad de comisiones, mayor Más riesgo tiempo. que se demore. Y además más indicaciones, Más etcétera. Ahora, indicaciones. desde el punto de vista político, yo encuentro que es una buena jugada del PDG. Totalmente. Por varias cosas. Primero, la derecha yo creo que pirquineando, sin negociar, o el gobierno más que la derecha, iba a conseguir esos votos, por lo menos para la idea de legislar. Entonces, acá el PDG, dentro de todo, igual se da un nota un poroto porque arma un paquete que se llama protección a la clase media, a donde está montando Alivio. Franco, alivio a la clase media. Entonces, el PDG puede decir, quizás no era la mejor reforma, pero nosotros como PDG, que somos poquitos todavía, que somos 13 o 12, Dr. File menos o más, estamos peleando por la clase media. Entonces, con esto se anota el punto político y además demuestra, y con esto cierro, que realmente pueden funcionar, a lo menos en esta primera partida, como fuerza bisagra en el Congreso. Y además muestra un partido organizado, Ajá. con una sola línea y una oposición organizada, a diferencia de lo que nosotros podemos ver del Frente Amplio, del Partido Pero Socialista, del ¿saben PP, de la qué? Democracia Cristiana. Es que cuando leí la noticia me recordé las declaraciones de esta semana de Janet Jara que cayeron pésimo. Sí. Ella dijo que Claro. no se cerraba, o No sea, se que cerraba, tenía sí, que claro. esto dialogarse, conversarse, analizarse, y el Partido Comunista se restó de las declaraciones de Janet Jara. Cayó muy ¡Qué mal en sorpresa! ese Ah, Sí. Eso está- no, no sé, en no serio, me lo la directiva del esperaba. Partido Comunista no apoyando ya en el Pero, No me lo pero esperaba, es coherente como con una su- noticia pero es completamente coherente con nueva. su historia, en Sí, rigor por es coherente con la supuesto. reforma laboral, Sí, es coherente obvio. Con la ahora, reforma también de pensiones. de pensiones, es coherente. Ahora siempre está este riesgo de que, como hacer una ley miscelánea, tutti frutti, lo que ustedes quieran, Pichanga le pusimos. pichanga la esa La semana pichanga, pasada, sí. lo lleven a constitucional, porque finalmente por un problema de forma y de Va a ir. fondo va a ir a constitucional. ¿Y puede cómo que está el con- Tribunal Constitucional Bueno, ahora? ¿Cómo está la conformación? recordemos que Daniel Maucheiri tiene dentro de sus contactos favoritos la Contraloría Claro. y el Tribunal Sí. Constitucional. Para temas bajito. misceláneos. Oye, pero además también, si es que no me equivoco, el diputado Álvaro Ortiz, que ahora es el presidente de la Democracia Cristiana, también la bancada Bueno, lo Democracia- comentamos eso. Sí, la democracia. La Y con bancada- entró con harto punch también, Exacto, con o sea, harta fuerza. De hecho, bueno, sobre esa elección se pensaba que incluso la DC sería la segunda vuelta y ganó en primera Sí. el diputado. Pero también la Democracia Cristiana, si es que no me equivoco, lo último que yo había leído es que también va a poner una en reserva de constitucionalidad. Que además uno se pregunta, bueno, Álvaro Ortiz es diputado por el Distrito 20, donde tiene comunas que fueron afectadas por los incendios. Es que yo creo que ciudadanamente hablando, y yo lo he visto por los comentarios que a nosotros nos llegan acá en el canal, Con el mucho tema cariño, de que, ¿no? con mucho cariño, por supuesto, con mucho amor, el encuadre de que esta platita, lo que sea que está haciendo este proyecto, la gente no lo ve como un proyecto misceláneo, creen que esto es directamente para reconstrucción y nada más, y los comentarios de las personas son ¿por qué no quieren aprobar algo que va a ayudar a las personas? Claro. Framing. Claro. Ahora, Framing, por eso es tan importante el framing. Por eso si esta ley se llamaba miscelánea, omnibus, no tenía sentido, No. pero el hecho que se llame Plan de reconstrucción, reconstrucción. porque si tú te pones, te estás oponiendo a la Una reconstrucción, reconstrucción. a la Pero- gente que no tiene hogar, pero está llegando el hace- invierno. pero justamente eso hace que sea también vulnerable. Por supuesto que sí. Vulnerable porque en teoría, ¿qué pasa si no hubiera ido reconstrucción? Si no hubiera estado el desastre de los incendios. La reconstrucción era la emergencia de la delincuencia, Claro. de la Pero- Entonces migración. hubiera sido una ley país seguro. ¿Me Claro, entiendes, no? emergencia, País seguro. claro. Entonces pongamos en el escenario. La emergencia iba a estar igual. Claro. Entonces había que buscar una emergencia que justifique una reforma tributaria. Entiendo, ¿no? Claro, pero también ahí uno se pregunta que si no hubiera ocurrido los incendios,
cómo se plantea este tipo de reforma, porque es una reforma tributaria finalmente, es una reforma tributaria, y en un contexto donde yo estoy poniendo la seguridad, la migración, que eso es algo que no hemos visto todavía, o sea, perdón, pero solamente una nota al margen. El presidente señalaba el miércoles pasado que había salido el primer avión de personas deportadas, y estamos hablando de 40 personas nomás, o sea, cuando hay más de 6.000 venezolanos que están con órdenes de expulsión del país, que no se puede hacer nada. O sea, también yo creo que en la construcción del discurso, ese framing que planteaba Lucas hace un momento, también el presidente está cayendo en cierta selección de datos que son específicos, que le convienen más a él que sean verdaderos transparentes de la realidad de lo que está ocurriendo. Sí, ahora convengamos que cambió el foco de análisis, eso sí. Que la semana pasada era la benzina, claro, que era el desastre de la benzina, y hoy día es el tema. El proyecto de ley. Entonces, a la larga, el gobierno cambia el foco y lo logró, porque logró finalmente renovar un poco su posición. Sí, pero de todas formas genera tensión política, porque no necesariamente eso hace que la comunicación sea la adecuada. Seguimos con un tema de comunicación. ¿Por qué? Porque en otros se le abren más flancos. Pero que también es el problema del reduccionismo. Pues. Si la gran idea de este gobierno fue plantear un discurso de emergencia, un discurso que fue obviamente pragmático, porque Kast bajó muchas de sus barreras ideológicas para ese discurso. Incluso en una segunda vuelta en algún momento dijo gobierno de unidad, que hoy día yo en la práctica no lo veo, sobre todo de algunas declaraciones del gobierno, pero hoy día, y todos sabemos algo muy claro, que es que, y no lo digo yo, no estoy inventando esto, que tú no puedes gobernar 4 años con ese discurso. Entonces, en el cambio del discurso, en el cambio de este frame, viene la idea de la reconstrucción. Ahora costó, porque yo la verdad es que técnicamente yo no tengo muchos problemas con este gobierno, en el sentido de que finalmente este tipo de reformas o ideas pro mercado es en teoría lo que una derecha muy conservadora piensa en lo económico. Un ministro como Quiroga es un hijo de los Chicago Boys. Entonces, en general a mí no me sorprende. Yo creo que habremos sabido o no habremos sabido, pero eso es el presidente que ganó. Era algo que esperábamos que podría ocurrir. Ahora, pero políticamente es mi problema. Es como yo transmito el mensaje donde se están porque cayendo. Si no hubiera habido los incendios, ¿cómo se habría transmitido el discurso? Se habría tenido que transparentar y que vamos a hacer una reforma tributaria, porque eso no lo que nos interesa a nosotros. La reforma tributaria para combatir la seguridad. Pero de todas formas, de todas formas habríamos seguido con la misma duda de, bueno, pero si no va a traer ya la seguridad pasa a un segundo plano con una ministra que está igual constantemente cuestionada. Que además no está muy presente en temas de seguridad. Muy presente. Ahora, y que finalmente la jugaba poco a hacer política. Yo soy asesor del gobierno y me gusta la idea de que en este minuto Trinidad Steiner haya dado 2 pasitos para atrás. ¿Por qué? Porque no la vamos a sacar todavía. Tenemos que tratar de ver si esto es revertible, si es una crisis de imagen comunicacional que yo todavía comunicacionalmente puedo revertir. Entonces, el hecho de que Steiner no esté tan en primera línea le está ayudando un poquito para pasar un poco más desapercibida. Y lo mismo bajar el... Claro, pero por ejemplo Cedini con esto está quedando muy expuesta, todavía. Y sigue cometiendo errores. Oye, yo solamente quiero hacer un paréntesis dentro del discurso que escuché en la mañana de José Antonio Kast. Aludió a Ricardo Lagos. Sí. Cuando dijiste gobierno de unidad me acordé de eso, porque él dijo en su momento, el presidente Ricardo Lagos dijo que la tarea número 1 era el crecimiento y lo otro es música, y él dijo ahora la tarea número 1 es generar empleo y lo otro es música. Y pensar que Lagos habló de crecimiento con equidad. Exacto. Con igualdad. Pero es que son contextos completamente distintos. Claro. Pero ¿sabes qué? Yo acá estoy de acuerdo en el sentido de que hay prioridades, sin embargo, imponiendo no vas a lograr consenso. O sea, y aquí una de las cosas que me ha acompañado toda esta segunda temporada es el fallecimiento del gran Hubert Habermas, que decía, la democracia por sí misma no basta. O sea, tú por democracia no tienes progreso, no tienes crecimiento. Necesitáis dialogar. Tú necesitas que todos lleguen de acuerdo, porque el día de mañana va a gobernar otro, y si tú impusiste algo que va a hacer el otro, va a sacar lo que hiciste y lo va a poner, y así no vamos a tener las cosas a largo plazo que hablaba Francisco. La lógica de la retroexcavadora que estuvo presente en varios gobiernos incluso. Claro, en algún minuto hablamos de que para tener crecimiento sostenible a largo plazo había que asegurar gobernabilidad. Exacto. Cooperación, entonces, estabilidad. Hay un Lago 2.0. Pero, ¿qué es lo que sucede? Sucede que no es compatible el crecimiento a largo plazo con un problema de gobernanza. Por eso, o sea, tú hablaste de los milagros económicos del 90 y después el segundo que ocurrió después con Lago. Y eso sucedió porque teníamos políticamente continuidad. Incluso
incluso en el caso Mob Gate, un gobierno de consenso. Pablo Longueira, que al que estamos recordando el día de hoy, que ha envejecido como el vino, pero en ese momento igual dio la mano. Claro. En el momento más álgido del gobierno de Ricardo Lagos, se hizo una unidad nacional por un caso que explotó. Y en estas veces, cuando han explotado casos, convenios, polémicas, lo que empezamos a sacar metralletas y disparar a los... Entonces no pensamos en la continuidad. Si tú quieres remitirte a la época del glorioso crecimiento, que fue concertacionista, es porque tú tenías seguramente una figura tipo Benninger de democracia de consensos, donde los problemas los solucionamos antes que explotaran. Exacto. Y muy la democracia de las élites. Y pasabas del gobierno de un color político al mismo color político, con algunos matices, y la oposición entendía que si quería ser parte tenía que negociar. Pero también es que no hay que caer en la ingenuidad. ¿Cómo lo hace con un país de 19 millones de habitantes, cierto, que tiene una buena calidad de vida, porque esa es la verdad? Lo tienes que hacer a base de los recursos naturales. Entonces, el super ciclo de crecimiento estuvo asociado a una fuerte inversión minera. Y por eso también no tenemos que pensar que los contextos son distintos. O sea, el gobierno de Ricardo Lagos del año 2000 es muy distinto a lo que ha pasado hace los últimos 26 años. Yo ese comentario les iba a hacer. A propósito de esta reforma, me gustaría saber cuánto están leyendo el panorama internacional también para hacer estos cambios. ¿Hay realmente posibilidades de que vengan inversiones? Va a depender principalmente de la consolidación bueno, primero, gran tema minero. Tenemos una minería del cobre que es pujante. O sea, y las empresas mineras internacionales van a seguir tratando de invertir en nuestro país. Porque en realidad estamos hablando de un recurso escaso fundamental para el hecho de movilidad y para los nuevos tiempos. Solamente por un tema ahí, pensemos que cuando fue el accidente en Teniente, hace un par de meses atrás, el precio del cobre bajó, única y exclusivamente, o sea, bajó a nivel mundial. Sí. ¿Por qué? Porque en Teniente estuvo cerrado. Claro. O sea, así de importante es la minería del cobre en nuestro país. Una mina que estuvo cerrada. Que el cobre, no solamente el cobre, sino también toda la red productiva que está en torno al cobre. O sea, tú tomas un avión acá en Carriel Sur, un día hay un avión que va a Calama y se va lleno de trabajadores. Sí, así es. Exacto. Es impresionante el flujo, el puente aéreo que hay entre Concepción y la zona minera. La zona minera es muy intensa. La otra es la consolidación del litio. Claro. Eso es lo que te asegura el crecimiento. O, bueno, puede ser muy polémico, sé que es un tema súper complejo, tierras raras que está ahí. ¿Sí? Ahora, nosotros no nos perdamos de vista. No somos un mercado con una demanda agregada muy fuerte. No somos un mercado. Tenemos una calidad de vida bastante importante, interesante para la relación de población que somos. Sí. Y nuestro desarrollo ha estado intensivo en recursos naturales. ¿Cuál es el tema? Es escalar en valor agregado en torno a los recursos naturales. Además, para agregarle otro pelo a la sopa, hoy día, más allá de lo que explicaba Francisco, es muy difícil hacer una lectura tan clara del panorama internacional, porque obviamente el estrecho de Hormuz se abre y se cierra como cada uno anda cambiándose de ropa interior, un día sí, un día no. El otro día leía un meme, ¿cómo se llama? El gato cuando el gato está muerto, está vivo. Schrödinger. El estrecho de Schrödinger. No, hasta que pases por ahí no vas a saber. Claro. Vamos a saber si está abierto o está cerrado. Entonces, obviamente, y esto lo hemos conversado, es que en los contextos cambiantes es difícil dar ciertas señales. Por eso yo creo que también la apuesta es ideológica, porque en teoría, si tú disminuyes los impuestos de las empresas, debiese ser más atractivo para invertir acá. En teoría, si a las empresas le queda plata por lo que no pagaron de impuestos, se verían fomentadas a hacer más inversión con esa plata. Pero no necesariamente, porque eso generalmente se reparte las utilidades. Pero si hay una guerra mundial, en teoría se te fue las pailas. Claro, no, y además, en teoría, si yo le paso más plata a mi hijo, se va a comprar el libro. Exacto. En teoría. Pero además también el escenario internacional está muy volátil. Y además con un presidente norteamericano que genera mayor inestabilidad en el sistema internacional, tú no sabes si efectivamente eso se va a traducir en las inversiones en nuestro país o en otras partes del mundo. Miren, quiero avanzar solamente para hacer un comentario porque ha llamado la atención, ustedes ya lo manifestaban en el tema comunicacional. Tuvimos 2 desaciertos. Primero, la ministra Natalia Ducó, que dijo que la prioridad del ministerio era comprar ropa para los deportistas. Ropa linda. Ropa linda, además. Ropita linda. Y por otro lado, lo voy a decir textual para no salirme de la cita. La ministra de Ciencia, Jimena Lincoln Lao, dijo: uno de los mejores regalos que yo tuve fue haber sido pobre. Dijo, cierto, que para poder explicar luego cuando le fueron a preguntar qué fue lo que pasó con lo que dijo que son habilidades de sobrevivencia
que nadie quiere ser pobre, finalmente no elige la familia que nace, pero ella explicó que gracias a que ella fue pobre, tuvo herramientas para poder salir adelante. Dos cosas súper desafortunadas, súper innecesarias que se tomaron también la agenda. Me explica, se complica, como dicen por ahí. El caso de, yo creo que partir con lo de la ministra Lincolao, que creo que es bastante más complejo. ¿Por qué? Porque una frase de ese tipo tiende a romantizar la pobreza. La pobreza no tiene nada romántico. La pobreza, nadie quisiera vivir en una situación de vulnerabilidad. La pobreza significa no solamente el tener que luchar día a día con el acceso a educación, salud, justicia, y no solamente en términos de recursos económicos. Y han habido muchos análisis que probablemente muchos de ustedes han escuchado y que todos nosotros hemos visto en torno a que primero no podemos romantizar la pobreza, y ella finalmente surge, y que es muy válido y que obviamente es algo que todos esperábamos, romper el círculo de la pobreza, surge a pesar de la pobreza. Es una excepción a la regla. Exacto. Mira, porque no es algo común. Se ha estudiado mucho el tema, Dante Contreras, que fue uno de los economistas que más trabajó sobre esto, sobre la movilidad. Entonces se ha descubierto que la probabilidad que una persona que está en decil más bajo pueda saltar, en el caso de Chile, es muy, muy baja. Así también es muy baja la probabilidad que una persona que está en el decil 10 pueda bajar. Entonces Chile se caracteriza por un país que tiene muy baja movilidad social. Y quiero traer a colación nomás, disculpa que me delata, pero una de las cosas que plantea Dante Contreras es que existen 3 factores que explican que una persona caiga en situación de pobreza. La primera es la enfermedad catastrófica. Claro. ¿Sí? La segunda, que yo tenga más hijos. ¿Ya? Y lo que te permite salir de la pobreza es lo que son técnicas. Entonces, se centró en estudiar la movilidad. Ahora, claro, lo que pasa es que la declaración es desafortunada porque justamente la ministra hace Cientología, ¿cierto? Claro. O sea, uno esperaría otra visión. Claro. Entonces, no puedo yo interpretar la realidad a partir de de mi experiencia personal. Entonces, tienen un desconocimiento con respecto a los factores de movilidad, claro. Claro, yo sí creo que hay niveles, a lo menos entiendo el espíritu donde iba la ministra, lo que quería decir, como las habilidades de la supervivencia, porque también uno puede decir, bueno, el que nace en burbuja y el que nace con privilegio. Claro, es medio darwiniano. Claro, o sea, hay ciertas Luis herramientas XVI, que literalmente nació en cuna de oro, quizás si hubiese vivido un poquito más la precariedad, quizás no hubiera terminado muerto en la guillotina. No, por supuesto, podría haber empatizado mejor con otras situaciones. Entonces, yo entiendo dónde va. Sin embargo, dado que ella está en un cargo público que precisamente busca la innovación como un motor de desarrollo y crecimiento, debe tener más cuidado, porque obviamente su caso es un caso muy bueno, porque es un caso excepcional. Es un caso de esfuerzo que también, cuando pasó todo el tema del ataque a ella, uno lo ponía en valor, decir, bueno, esta ministra es hecha por ella misma, o sea, con todas las condicionantes de lo difícil que es ser mujer, que lo difícil que es ser mapuche, y irse a un país a aprender un idioma, muy bien, pero como romantizar ese proceso, porque no todos tienen esas oportunidades que ella supo tomar con todo en contra. Pero sabes que con esa lectura de María Antonieta igual, a mí me pasó que cuando vi las declaraciones, yo dije, o sea, las personas que tienen un mejor pasar, tan lleno de privilegio, o sea, no se merecen lo que tienen, entonces son menos inteligentes, son... Hay un mito ahí. Hay un mito ahí. Porque no por haber estudiado en los mejores colegios... Pero cuidado con esto, porque puede caer en un seco medio mesiánico. Por lo mismo. Que nosotros lo vimos también con ¿te acuerdas? Esto hace mucho tiempo. El candidato se llamaba Errázuriz, que hablaba de los 5 pollitos. Sí, los pollitos. Empecé con 5 pollitos y mira ahora soy el tercero. Claro. Sí, pero resulta que los apellidos eran Errázuriz Talavera. Errázuriz Talavera, ¿cierto? O sea, claro, lamentablemente tiene un poquito de mesiánico. Aprendan de mí que yo soy un caso de éxito. Claro, ¿cierto? porque además por cada caso de éxito que hay ahí, que es un error estadístico casi. Es el error de supervivencia. Claro, la gran mayoría fracasa. Exacto. Claro. Y además también lo que señalan, estamos, yo creo que pensando cosas parecidas, en realidad lo que nos encontramos es con que también cuando la romantización de la pobreza, en el sentido de cuando veíamos casos durante la pandemia, no, es que mi hijo se tiene que ir a, como no tenemos buena señal de internet y se tiene que en el techo. Mira que es aplicado, mi hijo. Mira que es aplicado, está mi estudiando hijo. en el techo. O sea, ¿cómo romantizamos eso? No, es que, y que finalmente es algo que pareciera ser que mientras, no, es que yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque mi hijo tiene que llegar a la universidad, al colegio. Claro, o sea, yo entiendo la lucha contra la adversidad. Yo creo que también a veces, si la vida te da limones, bueno. Sí, pero no puede ser
que ese sea el único, Claro, que sea el único válido. y además desde el gobierno esa romantización es complejo. Sí. Mira, disculpa. Y además, donde además la ministra declara una de las terceras fortunas más importantes Sí, de del patrimonio. gabinete. Ahora, Del gabinete. hay dos cosas. La primera, bueno, me estoy yendo por la rama, pero siempre se ha hablado de la paradoja de los recursos naturales. Hablamos del teoría del crecimiento. Los países que tienen muchos recursos naturales suelen ser países pobres. ¿Sí? El ejemplo más típico es Venezuela. Se hablaba de la paradoja, que le llaman el síndrome de Atlante. Vale decir, países que tienen mucha riqueza, pero que no logran desarrollarse. Entonces, hay un delta, si tú quieres, de insatisfacción que te obliga a mejorar. ¿Se entiende? ¿No? Esto se trabaja en teoría del crecimiento y tiene varios casos donde países que tienen muy pocos recursos naturales son países ricos en tecnología, en conocimiento, etc. Pero de ahí a extrapolar mi situación personal a partir de ese sesgo de supervivencia en el todo es complejo desde el punto de vista político. ¿Cachai? Yo solamente una repasada a la ministra Bucó, que también yo entiendo a dónde va, yo entiendo que también la presencia y la prestancia es importante. Y además también ropa de que sea de calidad, que sea la más adecuada para la ropa que tú necesitas sí. para competir. Sin embargo, en un lugar donde hay falta de infraestructura y falta de financiamiento del deporte, quizás no debiese ser la prioridad de la vestimenta, entendiendo su importancia. Y la ropita de un niño que se esfuerce y que tiene talento, yo creo que es totalmente secundario. Ahora me acordé del segundo punto. Perdón. Sí, la falta de azúcar. Es que claro, no sé si el Chile hoy día sea tan sensible a este argumento post-2019 o post-2022. Porque esta discusión de la movilidad, de los factores que explican que una persona pueda surgir, era muy de 2018. Claro. Sí. Y yo no sé si el Chile hoy día, más centrado en el yo, está preocupado. Sí, pues más individualismo. No sé, te juro que no sé. No sé si cambiaron tanto los cánones de punto de vista de la discusión política. Chile, que ya hemos conversado varias veces que Chile es medio bipolar. Así claro, yo creo que estamos en la parte polar del bipolar. Me acuerdo de una declaración de Jim Carrey que decía que una de las peores cosas que le había pasado era ser millonario. Claro. Ya, bueno. Oye, aprovechemos punto, pero bueno. solo para una repasada, y no quiero dejar pasar. Hoy día no hemos hablado ciertos programas sobre la instalación del gobierno. Hasta ayer eran 18 seremis que habían sido renunciados. Habían renunciado. Hay que te ha pasado de todo. Hay un Ceremi que duró un día. Claro. Que fue Sí. Fernando Munster. Bueno, y el caso del Ceremi en la región de la Araucanía, que no contaba el teléfono. Claro. Un día dijo, ¿sabes qué? No voy a trabajar. Sí, no. Bueno, y no había un Ceremi también que le pillaron prontuario igual. También. Creo que sí, y otros Ceremi que no cumplían con los años de escolaridad, de las carreras o de la experiencia profesional. O sea, había muchos Ceremis que no tenían pudieron carreras asumir. de 8 semestres cuando tenía que ser de 10 Claro, semestres. porque no les faltaba temas Yo técnicos. tengo un tema, y fíjate, porque sucede lo que estamos hablando de los procesos de descentralización y la poca quizá importancia que se le puede dar desde el punto de vista del Ejecutivo a la definición de un actor de autoridad regional. ¿Cierto? Eso es. Entonces te ves como apremiado en llenar un cargo cuando no lo tenías ni en mente. O sea, no está en la cabeza. Y además pasa algo, Francisco, porque ese no está en la cabeza, cambia al momento que tienes que elegirlo, porque en ese momento salen todos los partidos políticos, todos los diputados con primera mayoría distrital y los que no tienen mayoría distrital. Oye, se dije, están los nombres de las personas que me gustaría que estuvieran. Pero además, no, ni por si acaso. Exacto, no. Bueno, O sale un Excel. un Excel lo mismo. Bueno. Pero además también. Muy zurdo. O sea, claro. no creo que haya pasado en este caso. De la No, elección de créeme que Ceremi. pasó en este caso que alguien no fue Ceremi por ser muy zurdo. Claro. Sí, bueno, puede ser. Pero también, ¿qué es lo que hiciste durante todos los meses en la famosa OPE, la moneda chica, como se le decía habitualmente? ¿Qué es lo que estuviste haciendo? Preparar el proyecto de reconstrucción. Que todavía no ingresan, ¿no? Que todavía no ingresan. A ver, si tú querías preparar un miércoles proyecto a 1 de la tarde. reconstrucción, tendrías que haberlo presentado, o sea, si los incendios del Biobío fueron en enero, y tú señalaste que ibas Es a una hacer cosa que, vamos a volver a ver, yo no entiendo cómo se demoraron tanto. Te has demorado. Se anunciaron aquí Y si yo el sabía que lo iba a 14 de anunciar, marzo. ¿Por qué? yo le digo, ¿sabes qué? Tengamos Paguemos el el NEPCO listo. 3 semanas más para tener buena aprobación y para Exacto, y mandemos el proyecto, y tampoco tenemos proyectos sobre seguridad, que suponía que es lo que tenemos que un hacer. tema más de fondo, en rigor de que, claro, teníamos dos cabezas. Sí, pues, por supuesto. Sí. El gobierno regional, Claro. que está operando, que tiene su jefe de división y que tienen que trabajar sobre el mismo territorio, y tenemos por un lado el gobierno central con su delegación acá, que tiene sus Ceremis. Y todavía no se ha generado
la bendita conversación donde tienen que pasarse competencia a los gobiernos regionales. Pero es totalmente de acuerdo, si es un problema de desconcentración del poder, y uno de los lados quiere dar su brazo a torcer, porque hay muchas tareas que están entonces, claro, podemos funcionar sin Ceremis porque tenemos gobierno regional. Claro. ¿Se entiende, no? Cuando no debería ser así. Te lo puedo comprar para los temas de seguridad, quizás. Te lo puedo adquirir para los temas de Cancillería. Pero hay carteras como educación, salud, mujer, que tú no tienes una representación en la gobernación para tratar esos temas. Pero las seremías, aunque no tengan seremi, tienen funcionarios, y las seremías grandes tienen subrogancia ocurriendo, entonces sigue pasando. O sea, tú podrías estar un año sin seremi y ha pasado, y no pasa nada. Que la gente no tiene idea que no había seremi de deporte, que no había seremi de la mujer, como hace un año que estábamos una subrogante que era funcionario de planta, que es subrogada. Y es porque no somos capaces de traspasar esa repartición a la potestad del gobierno regional. Porque también hay una duda de qué pasaría si le pasamos esa potestad al gobierno regional. Y cambia el color político. Claro, pero por ejemplo, el gobierno regional no tiene tantos funcionarios tampoco. Claro, pero entonces hay que fortalecer, porque tú podrías pero le va a fortalecer el órgano que le pasó plata a Camila Polisi. No, claro, ese es el problema. Porque viene de nuevo el tema de la desconcentración del poder, porque finalmente tú no quieres tener entregar competencias a los gobiernos regionales donde se puede producir en cada 4 años el cambio de color político, pero además también donde pareciera ser que nosotros de control. Lo pasa, Francisco, es que pero lo que pasa es que estamos sin 18, con acá 18 Seremi y la cosa sigue funcionando. Y puede que sea hasta más, puede que todavía van a caer más. El punto yo creo que es más complejo, que nosotros, más allá de la necesidad de presentar este gobernador regional que era necesario, tener este gore autónomo que no dependiera de Santiago, no hemos tenido una conversación de la articulación regional, y como no somos prioridad nacional ni política, y no me digo la región del Biobío, sino la estructura de la regionalización acá. Chile, sus regiones. Claro, eso es algo muy bonito que queda en el papel. Claro, y tú tienes a muchos académicos como Enrique Fornbader y también el mismo rector de la USACH, Egon Montesinos, y otros tantos más que han hablado de tantos lugares de cómo pensar la administración, pero no hemos hecho nada casi. No hay voluntad. No, porque no hay voluntad y no hay premura. Miren, nos quedan como 5 minutos y necesito que hablemos del tema Bachelet. Ayer se presentó, ¿cierto?, en la Asamblea de la ONU. Habló de Violeta Parra, ¿cierto? Y como que hizo bastantes alusiones bien interesantes, pero no nos vamos a quedar con su discurso, sino lo que dijo después. Dijo que ella en el fondo sabía que por razones políticas su país no la estaba apoyando, y dijo que tanto el gobierno mexicano como el de Brasil la estaban postulando y que eran las potencias más grandes de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Pero eso también cayó mal porque salió a responder de nuevo la Cancillería, volviendo a decir que no la van a apoyar porque tienen pocas posibilidades de ganar. Pero además también el gobierno señaló, incluso en ese... Bueno, primero son solo 4 candidatos. No sé si... Bueno, efectivamente hay una disputa que se está dando en estos días de tomar decisión quién va a ser el nombre que se presente, porque no es que se vote por cada uno de los candidatos, sino que el Consejo de Seguridad presenta un nombre y se aprueba o se rechaza en la Asamblea General. Pero también el gobierno salió a decir otra cosa. Dijo que ellos no estaban apoyando porque se desdice con lo que dijo hace un par de semanas atrás, que no la apoyaban porque no había plata, sino que dice porque creen que Naciones Unidas requiere otro rumbo, otras ideas. No, igual tienes 4 posibilidades, son 3 de Latinoamérica, entonces ¿cuál es el perfil? No, ahí no. No sé, yo creo que el perfil es poder llegar a esa nómina. El gobierno está apostando al veto por parte de Estados Unidos. Pero claro. Y además ya han habido ciertas luces. De hecho, el embajador norteamericano ante Naciones Unidas ha sido bastante crítico con la candidatura de Bachelet. Pero por lo mismo, yo encuentro que acá, creo que el gobierno está tomando la peor postura posible, porque para mí hay 2 opciones. O realmente me voy en el tema de unidad nacional y digo, ¿sabes qué? Michelle Bachelet es una chilena. Soy patriota. Claro. Ya tenemos claro que ese discurso quedó por el suelo porque no fue. La segunda opción es entonces sincerar postura y decir, ¿sabes qué? Sí, lo que le dijo Bachelet en su declaración cuando le preguntaron después de haber presentado su candidatura, ¿por qué no lo apoyaba a su propio gobierno? Y decía por un tema político. Claro. Entonces, la otra opción del gobierno es que sincere y no que porque en verdad no somos tan unoístas o no queremos tanto a la ONU porque no hay plata, es que simplemente por un tema político no vamos a apoyar. No estamos de acuerdo con las posturas que ella tiene a nivel de política internacional, listo. Pero esta tibieza de estar ahí o no ahí. Se cierra la discusión y finalmente no abres un flanco
en el gobierno actualmente, para que le estén constantemente preguntando a la ministra o a la vocera o al ministro de Relaciones Exteriores. Porque el canciller, ¿cuándo respondió? Hoy día. Hoy día. Es una brutalidad, porque en el fondo están levantando mucho más ruido sobre un tema y que estás generando, si efectivamente no te gustaría que Michelle Bachelet liderara la ONU, con esto es mucho más probable que ciertos partidos, o sea, ciertos países más progresistas puedan apoyarla. Que lo está pasando, lo está pasando en los dos países más grandes de Latinoamérica, Brasil y México. Es cierto que son progresistas, pero igual. El presidente Gabriel Boric el fin de semana, cuando, sin mencionar el nombre de Michelle Bachelet, dijo, esta sería una oportunidad importante para que una mujer liderara Naciones Unidas, donde lo dijo en Barcelona, haciéndole un guiño, obviamente, a los apoyos a partir de Pedro Sánchez. Yo por creo ahí. que esta discusión yo creo que se está gastando muy pronto, considerando que esto no sé si se vota como a fin de año, o creo que incluso decían que podría pasar para el próximo año. O sea, falta mucho. En septiembre debe ser, ¿no? Finalmente, porque el periodo de Guterres termina ahora el 31 de diciembre. Claro. Entonces debiese esto resolverse en la asamblea que se hace en septiembre, siempre en la ONU. Ya. Y tú dices, falta tanto y esta discusión está tan desgastada y sale el gobierno a responder cada día con una versión distinta, es tan innecesario. Y siempre que vaya a subir una noticia de esto, le va a haber un golpecito al gobierno. Claro, ahora, de ¿por qué nuevamente volvemos? ¿Existe una persona que esté coordinando las comunicaciones, que esté pensando en cómo yo me... Oye, y paréntesis, estaba leyendo temprano una noticia que señalaba que iban a revisar que funcionarios del gobierno, entiendo de la Cancillería, están apoyando a la candidatura de Michelle Bachelet. Ahora, están ayudando en ciertas funciones logísticas. En logísticas, yo creo que acá la única manera en la que podría intervenir, no sé, contrariaría, sería que estuvieran haciendo el horario laboral. Porque ¿qué otro pecado habría en hacer esto? Igual que si todavía cuesta que tanto que tu propio país no apoye una candidatura. Es que claro, estamos hablando de una cuestión que es bastante inconcebible. Tengamos también un Excel. Sí, el Excel. No, hay un Excel que dice que no apoyamos a Michelle Bachelet porque es muy zurda. Claro. Sí o sí, hay en ese Excel. No, definitivamente debe estar. Bueno para la pega, pero apoya a Bachelet. Oiga, ya, el señor director me está mirando. Nos tenemos que ir. Quedó en carpeta tema Codelco, chiquillas, pero yo creo que esto vamos a tener que seguir hablando porque está... La Junta Accionista. La Junta Accionista. La pelea con Quirós, Massi y Pacheco fue interesante. Es un peso pesado. Todo ahí complicado. Leslie Briceño, muchas gracias. Muchas gracias. Luquita Serrano. Un gusto como Francisco siempre. Gatica. Muchas gracias. Buena semana. Buena semana. Un saludo también a nuestro director Andrés Oñate, que nos hace este hermoso set con guapas cámaras. Y a usted, por supuesto, por su sintonía. Somos lo que está en juego podcast. Las redes sociales van a salir ahí, así que no las voy a decir. Un abrazo. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.